interesante. Venimos estudiando la carta de Primera de Pedro. Increíblemente es una carta absolutamente teológica. Tiene teología. No esperaríamos que Pedro fuera tan teológico, pero es increíble lo teológico que es. Toda la terminología que usa Pedro es literalmente teología de muy alto nivel, explicándonos lo que es, desde todos los aspectos, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro entonces es una carta dirigida a unos expatriados, como dicen las escrituras, en la cual fueron salvados por el trabajo del Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso desde el comienzo dice: previo conocimiento de Dios, obra del Espíritu para obedecer a Jesucristo. También nos dice que esa esperanza que vino a través del Señor Jesucristo nos hizo nacer de nuevo y nos dio una herencia incorruptible. O sea que aparte que tenemos al Señor, hay unas herencias que nosotros recibimos y que ahora, mientras llegamos a esa plenitud con el Señor, vendrán algunas pruebas, seremos probados como el oro, dice la palabra de Dios, pero que el resultado final va a ser la salvación de nuestras almas en plenitud. Actualmente ya somos salvos, pero habla de la plenitud. También habla que eso había sido profetizado. Toda la Biblia tiene esas profecías de que el Señor iba a venir en un tiempo determinado, con un propósito determinado, y que lo que ha pasado simplemente es la confirmación, el cumplimiento de todas esas cosas. Que más bien mientras llega el Señor nos pongamos firmes, ciñamos el entendimiento, que esperemos la gracia que el Señor trae cuando Jesucristo se manifieste, y que como hijos obedientes busquemos algo que empieza aquí el tema de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que mientras estemos en esta tierra nos conduzcamos con temor y temblor, que nos conduzcamos con reverencia hacia el Señor, no con miedo, y que entendamos que tuvimos una vida pasada, pero ya no vivimos en ella. Esa fue nuestra pasada manera de vivir, pero que ya fue cambiada por el Señor Jesucristo, que nos dio una vida nueva. Y hoy entramos a una porción en la cual vamos a contestar una pregunta que muchos se hacen, y es: ¿qué hago para amar al prójimo? Yo le pregunto, ¿usted ama a todos sus prójimos? O usted le digo, ¿usted ama al prójimo? Usted dice, depende. Si usted dice depende, ya, listo, ya sé que no es verdad. Yo quiero preguntarle, ¿usted ama a todos sus prójimos? ¿O solo ama a algunos de sus prójimos? Si usted hace lo que se llama en la Biblia sección de personas, hoy tenemos la exhortación de Pedro es espectacular. Es muy fuerte, muy cuestionante, pero Pedro básicamente va a darnos argumentos de por qué usted sí puede amar a todos. Y va a decir, o ama a todos, y vamos a esa parte que es la más grave de estudiarla el día de hoy. Para eso vamos a usar el texto de 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 en adelante, 1 de Pedro 1, 22 en adelante, y vamos a ahondar en ese tema porque es en verdad algo impresionante lo que dice ese texto. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Padre, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti el honor y la gloria, Señor, damos. Pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos que tú nos transformes, nos cambies, nos hagas distintos y diferentes. Rogamos que tú obres, Dios, a través de tu palabra y que ella nos transforme, como efectivamente lo dice las Escrituras. Por eso hoy colocamos delante tuyo una vez más todo lo que vamos a hablar. Dispón para recibirla, para hablarla. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzamos diciendo que habiendo purificado vuestras almas por la versículo 22, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el texto comienza diciendo, habiendo purificado vuestras almas. Este texto casi que deberíamos leerlo desde el versículo 25 hacia atrás. ¿Sí saben que uno podría eventualmente explicar este texto desde el 25 y después pasar al 24, y después al 23 y terminar en el 22? Y estaría correcto. Exegéticamente hablando sería una manera correcta de hacerlo. Y voy por eso a saltar
de vez en cuando hacia los versículos de más abajito para trabajarlo, pero voy a tratar inicialmente de hacerlo en el orden para que entendamos por qué se puede, este texto, por qué se puede hablar en esa manera. Este texto habla sobre el fundamento, la naturaleza de lo que es un amor cristiano auténtico. En pocas palabras, ¿usted sabe amar bíblicamente, auténticamente? ¿Entiende cómo es amar de una manera correcta desde la perspectiva de Dios? Uy, esto que vamos a ver no es una exhortación moral, es más bien una exposición doctrinal de cómo Dios coloca en todos los que dicen que son creyentes todo lo que necesitan para que puedan amar a todas las otras personas, a todos, lo que llamamos en la Biblia al prójimo, literalmente al prójimo. Y para hacerlo, el texto comienza diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Uno cuando lee eso dice, ¿cómo así? ¿Cómo me purificó el alma? Y la respuesta es por la obediencia a la verdad. ¿Qué es obedecer la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el texto comienza diciendo que hay una consecuencia natural cuando yo obedezco a Cristo. Cuando usted entrega la vida a Cristo, la consecuencia inicial que está en este texto es la purificación de nuestras almas. Uy. Lo más increíble de esa purificación es que no es un acto humano, es un acto divino. Por eso no dice que usted purificó el alma, sino habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, el seguir a Cristo, depositar mi confianza en Él, dice que automáticamente tiene como fruto que yo empieza un proceso en mí de purificación. Uy. Y aclara que es un proceso celestial. Dice, mediante el Espíritu. No tiene nada que ver con usted. No es que usted dice, yo me eché un cloros espiritual y se me quitaron un poco. Nada. Tiene que ver con que Dios obra en su vida. Ahora hablemos eso en la práctica, cómo debió haber pasado, si es que pasó. Usted estaba digamos que usted estaba en el mundo aventura. Usted estaba por allá haciendo una cantidad en el mundo, metido en todas sus atracciones. Y le gustaba el mundo, metido de cabeza. Pero un día, en su infinita misericordia, alguien le permitió conocer al Señor. Y cuando usted lo conoció, usted obedeció a la verdad. Le dijeron, hay que entregar. ¿Qué es obedecer a la verdad? La Biblia dice, ¿quieres salvar tu vida? Tienes que seguir a Cristo, tienes que sujetarte a Él, reconocer que eres un pecador. Y entonces tú ese día entendiste y dijiste, sí, yo quiero obedecerlo. Y ¡pum!, te metiste. Y inmediatamente comenzó la purificación. Empezamos a pensar de una manera diferente en muchas cosas, a hablar de una manera diferente y a actuar de una manera distinta. Esa es la purificación. Ocurrió así, instantánea, fue obra de Dios. Ni siquiera usted había trabajado, usted no ha hecho ningún curso de auto y ya había cambiado en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso es un cambio divino. Así es como funciona realmente la salvación. Usted increíblemente dejó cosas que no tomó un curso. Nada. Las dejó de una. Obviamente todavía le quedan otras que se le notan mucho, pero muchas se le quitaron. Ahora, si usted me dice que llegó al Señor y usted no sigue siendo la misma belleza, entonces tenemos un problema. Si yo no he cambiado en nada, si mi manera de pensar sigue siendo terrible, mi manera de hablar sigue siendo mala, mi manera de actuar sigue siendo pésima y no he cambiado, entonces ahí sí tenemos un problema. Pero lo que Pedro va a decir, mire, si usted realmente obedeció a la verdad, se metió con Cristo, dejó que el Espíritu Santo lo convenciera, y entonces usted ya, Dios trabajó y lo purificó, empezó a trabajar en su vida y sigue trabajando. Y usted está en ese proceso, pero ese proceso se nota, es visible. Es tan visible que el punto, ese acto de obediencia que ocurrió en un momento determinado de su vida y que nos transformó radicalmente el alma, es tan visible que ahora usted tiene una cosa que se llama el amor fraternal no fingido. Usted dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué es el amor fraternal no fingido? Es el resultado de que si usted realmente se metió con Dios y aceptó la verdad, que es Cristo, por medio del Espíritu Santo,
entonces hay un resultado en su vida y es que usted ya está empezando desde ese momento a amar a las personas fraternalmente. Fraternalmente significa de una manera cercana, auténtica, transparente. La palabra traduce sin máscaras. Un amor así, mostrado, wow. Un amor sincero, para decirlo claro. Franco. Literalmente franco. Uy. En el mundo la gente finge el amor. Ese es el amor del mundo. El cristiano ama con un amor no fingido. Ese es un cristiano de verdad. Significa sin hipocresía, sin mentira, transparentemente. Cuando decimos esto no significa que usted tenía un amor humano y el Señor se lo mejoró. No, aquí estamos hablando de otro amor que Dios le coloca que no tiene que ver con el suyo. ¿Cómo es el amor de nosotros humanamente hablando? Hoy amamos a alguien, mañana lo odiamos. Humanamente hablando, usted me cae, hoy la persona, estoy bien con ella, me siento bien, mañana, ay no, estoy como ese es el amor humano. En cambio, el amor bíblico es el que Dios nos regaló en la salvación y ese es otro amor totalmente diferente que el Señor dice, ustedes lo pueden practicar como resultado de haber obedecido a la verdad, o sea, a Cristo, a través del Espíritu Santo. Y aquí nos añade cómo va a funcionar eso. Este amor no se limita a vínculos naturales. Este amor no queda solo con los que están cercanos. Este amor trasciende a todas las personas. Llega a todos, para decirlo de otra manera. Es un amor genuino y que distingue a los creyentes en todo el mundo. Y por eso el Señor pide que este amor que Él llama fraternal tiene unas características impresionantes. Que dice ahí, amados unos a otros entrañablemente de corazón. Ahora, no solo es un amor fraternal, transparente, sin máscaras, puro, sino que dice que es literalmente el texto entrañable. Significa es tan cercano a otras personas. Entrañable también significa orientado hacia los otros a niveles extremos. Wow. Ahora, las características de este amor como las describe el texto. Entrañable y de corazón puro. Es un amor que no espera nada a cambio. Significa yo le brindo a una persona, le brindo a otra persona, le brindo a otra persona y no tengo una expectativa de retorno. Se dice, no, pero uno dando y dando. ¿Han escuchado a esas personas que yo todo lo que he dado en esta relación, en esto y vea cómo me pagan? Ese no es el amor. Un amor donde usted dé para que le den. Eso es un contrato de prestación de servicios. Eso no es eso. Eso no es amor. Un amor, como el que la Biblia dice, es un amor donde yo entrego y sin esperar nada a cambio. ¿Hay respuesta? Claro, seguramente cuando uno ama sin hipocresía, transparente, hay una respuesta natural, pero yo no la busco, no la exijo. Simplemente la otra persona la suelta, si está en Cristo. Si no está en Cristo, la persona no la puede dar. Ahora, este amor tiene algo muy interesante cuando hablamos de ese amor entrañable y de corazón puro. Y aquí es donde viene la parte más tenaz para poder entender todo el texto. Señores, el amor es una decisión en la Biblia, no es una emoción. ¿Ok? Es una decisión. Yo decido o no decido amar. Y quiero explicarles que en la vida real usted ya lo hace. ¿Ok? Ejemplo. Le aparece una de esas cositas chiquiticas así que ladran así. Todas. ¡Ah! Le dicen gosques, pero bueno, está bien. Usted le pone el nombre que quiera. Danger. Y usted automáticamente, a pesar de que está todo chiroso, vuelto nada, ¡ay, tan lindo! Y usted decide mostrarle afecto. Y si preciso le empezó a mover la cola y le hizo ojitos, usted, ¡ay, tan lindo! Y se le empieza a dedicar y a darle cosas. Porque a usted le nace hacerlo. El perrito no puede hablar, nada. Usted simplemente dijo, quiero brindarle esto. Y si de pronto está cojito, le falta una pierna, ¡ay, pobrecito! Yo le ayudo. Y usted decide hacerlo. Algunos lo hacen así.
Ahora, eso es una decisión. Ahora, con personas es exactamente igual. Yo decido o no decido amar. Ejemplo. Usted lleva 15 años ahí viviendo con esa persona, pero el tipo se portó mal ayer. Si usted usa el amor humano, ¿sabe qué hace usted? Cuando al siguiente dice que él se haga su desayuno, yo no soy su sirvienta. Pero si usted aplica el amor que está acá, usted aplica lo que dice la Biblia, es un amor sin condiciones. Bueno, yo hago mi parte y le preparo el desayuno y lo coloco ahí. Si la persona lo valora, si no lo valora, es un asunto que, Señor, tú sabrás, es entre él y Dios. Ahí muere. Qué difícil es para muchas personas eso, porque la tendencia de nosotros es, yo doy si me dan. Y así no funciona en la Biblia. Nunca ha funcionado así. Es más, el amor de Dios hacia nosotros nunca funciona. Menos mal que no funciona así. ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? Dios me da y yo le fallo, y Dios me da y Dios no me comporto como Él quiere, y Dios me da y todavía hago cosas que no le gustan a Dios, y Dios me da y Dios todo el tiempo lo sigue haciendo. Por eso Dios no pide nada diferente a lo que ya nos está dando. Nada distinto. Está diciendo, hágalo exactamente de la misma manera. Por esto este amor no es una decisión emocional. Es una decisión que tomo sin... Y puede haber emociones, claro, pero no son la base. Las emociones, esta es la decisión de agradar al Señor. Voy a hacerlo por amor al Señor. Déjeme decirlo en la otra práctica, cómo funciona eso, más práctico todavía. Lleva usted 65 años viviendo, que hay algunos que ya van para allá, 65 años viviendo con esa misma persona. Y usted se levanta por la mañana y mira a esa persona ya toda arrugadita, así. Así toda. Que se mueve y dice, ¡ay, ay, ay! Me duele todo. ¿Y sabe qué tiene que decir usted? Señor, ayúdame a amar a esta persona este día. Que yo pueda demostrarle amor. Así tengo que hacer, ya. Y lo hace. Entonces le ayuda a coger el caminador, bueno, lo que sea necesario. Así funciona. Ese es el amor que está hablando acá. ¡Guau! Por eso el amor es una decisión. Ahora, entrañable es un término médico que significa estirar un músculo al máximo. Entrañable es que yo cojo un músculo y le hago así, hasta donde da. Y dice que el amor que tengo que tener por los demás tiene que ser hasta donde da, hasta donde puedo, hasta donde más pueda. Imagínese eso. Eso es lo que significa entrañable. Hasta los límites, mejor dicho, para que quede claro. Ush. ¿Te dice en serio? Sí, hasta allá tiene que ser. Y tiene que ser con un corazón que no tiene nada, o sea, no pide nada a cambio. Por eso con un corazón puro. Ush. Y eso solo se puede hacer cuando se hace a través del Señor. Humanamente nosotros no podemos hacerlo. Humanamente nosotros nos cargamos con las otras personas y decidimos frenar a amar. Y por eso es que nuestro amor humano es selectivo. A este lo quiero, a este lo odio, a este lo paso, a este no lo paso, a este me estiro hasta aquí, a otro me estiro hasta allá y a otros ni me estiro. Ese es el humano. Y la Biblia dice, yo no quiero ese. Yo quiero que ustedes usen el amor que yo les di el día que se salvaron. Usted ya lo tiene en su corazón. Esa es la buena noticia, es que ya lo tiene. La mala es que no lo usa. Esa es la mala, que entonces muchas veces no lo usa. Ahora, ¿cómo tengo yo la seguridad? Y Pedro lo que va a hacer es una disertación sobre, ¿seguro que yo ya tengo ese amor? Y le va a decir, claro. ¿Cómo? Y entonces él va a explicar cómo fue que el amor, ese amor que él dice que podemos tener y expresar, ya está en nosotros. Dice que pasó de la siguiente manera, versículo 26. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Él dice, y básicamente lo que el Señor dice, la vida que comenzó cuando entregamos nuestra vida a Cristo nos hizo la palabra renacer, volvimos a nacer, nos regeneró, nos creó de nuevo.
Increíble. Ahora uno tiene que entender qué pasó en mi vida. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa y Dios dijo, se la voy a cambiar. Y se la cambió y nos dio una naturaleza divina. Wow. Si alguien, la palabra divina significa que tiene cosas celestiales, que viene del cielo, que no tiene nada que ver con usted. Y nosotros todos tenemos, los que creen en Cristo, los que han entregado genuinamente su vida, tenemos naturaleza divina, gracias a lo que hizo el Señor. Ahora, ¿cómo pasó eso? Porque ahí dice cómo pasó. Nacimos, no de una simiente corruptible. ¿Qué es una simiente corruptible? El hombre. El hombre nace, muere, él crece, vive y muere. Se acaba, se corrompe. El ser humano se va a corromper, es natural que lo haga. Pero nosotros no nacimos de una simiente que se deteriora y se acaba. Nacimos de una simiente que es no corruptible, o sea, divina. Lo único que no se corrompe es lo eterno. Y el Señor dice, ahora yo te hice nacer de una simiente incorruptible. ¿Cómo nos hizo nacer? Viene la otra parte. Ahí dice en el texto, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál fue la manera que Dios usó para que nosotros naciéramos de nuevo? Y la respuesta es la palabra de Dios. ¿Cómo la recibió usted? Usted la recibió un día, alguien vino y habló con usted en su casa o en un parque, o usted la leyó en un folleto, la leyó en la Biblia, pero la escuchó en alguna parte, en alguna manera, y cuando usted miró esa palabra o escuchó a esa persona que le hablaba la palabra de Dios, la palabra cogió, hizo un efecto e increíblemente lo cambió. Pero aquí dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Todo en el mundo se corrompe, significa se deteriora, pero para la palabra de Dios no. La palabra de Dios no es temporal, es eterna. Y esa es la parte muy chévere del asunto. Y nosotros nacimos de algo que nunca se va a dañar, de algo que nunca se va a acabar. Y eso es la palabra de Dios. Esa fue la que nos ayudó en ese nacimiento. Uy, qué chévere. Es más, el Señor dice, esa palabra vive y permanece para siempre. Entonces déjeme dar una definición que me parece. Entonces, ¿qué es la salvación? Porque aquí va a hablar, dice que esa palabra es la que finalmente me hizo nacer de nuevo. Entonces, ¿qué vendría siendo la salvación? Entonces es un acto de absoluta y libre soberanía de Dios, porque Dios es el que lo hace. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había determinado, quien nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, aunque nos responsabiliza de la decisión, para un propósito específico, y lo hizo a través de la palabra de Dios expresada en algo que se llama el Evangelio. Eso es lo que dice el texto casi en resumen. Y lo hizo con la palabra de Dios porque como la palabra de Dios nunca cambia, es algo con lo que siempre puedo contar que será siempre, Dios dirá lo mismo sobre esas cosas. Y ese fue el medio que Dios escogió para que nosotros naciéramos de nuevo. Es viva porque tiene vida, es eficaz, es permanente. Y ahí viene el punto. ¿Cómo sabe usted que la palabra de Dios es viva? Porque le mueve el piso. Porque no importa cuántos años hayan pasado, porque le movió el piso a toda la gente que le ha leído desde que la ha tenido disponible. Porque siempre que la gente le lee, le produce a los que se meten a buscar a Dios una transformación. Por eso está viva. Es real. No son solo letras. ¿Y qué proclama esa palabra? La salvación que el Señor ofrece en Cristo Jesús. ¿Y por qué pasa eso? Porque la Biblia lo promete. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, la salvación, señores, de la que estamos hablando, se produce, es una respuesta en fe al llamado que nos hace el Evangelio. Para todos los que nos están escuchando y dicen, ¿y eso qué significa? Cuando usted se sienta en una iglesia, si esa iglesia tiene una sana doctrina, le va a predicar a usted algo que se llama el Evangelio. El Evangelio es, hay unas verdades que Cristo quiere que usted sepa. Hay unas verdades que el Señor quiere que usted tenga claras y simplemente le dice, mire, el Señor pide esto, quiere esto de tu vida y se las hace oír. Y dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando usted las cree, ocurre la transformación. Esa es la manera que Dios utiliza.
Entonces, si está escuchando palabra, usted puede hacerlo. Ahora, el señor Pedro hace un contraste en este texto, en el versículo número 24. Dice, en cambio, lo de Dios es incorruptible, nunca termina. En cambio, él hace una comparación con las cosas, con los seres humanos. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Uy, toda carne es como hierba. Uy. Pero la palabra, ojo, cuando aparezca la palabra como, muy importante ahí, es una comparación. No quiere decir que las cosas son así, sino que él quiere utilizar eso como una forma de entendimiento para nosotros. Y él entonces introduce la naturaleza humana. Cuando dice ahí toda carne, ¿qué es carne en la Biblia? En este contexto específicamente. La carne representa acá a la fragilidad humana, al ser humano en su extensión. ¿Qué le va a pasar a todos los seres humanos? Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Eso es lo que le pasa a la carne. Es frágil, es débil y se deteriora. Uy. ¿Qué acabamos de escuchar de la palabra de Dios? Que es todo lo contrario, es indestructible, permanece para siempre. Ya han pasado más de 2000 años desde que la palabra de Dios está casi disponible, completa para nosotros. ¿Y qué ha cambiado? Nada, la Biblia dice sigue inmutable y sigue cambiando personas y sigue transformándolas. Ush. Y lo que está diciendo él acá es que esa carne que demuestra el estado natural de la persona es débil, es mortal, o sea, se va a acabar. La vida del hombre es corruptible en comparación con la palabra de Dios. La vida del hombre es efímera, pasajera. Y por eso él nos dice, ¿usted quiere amar fraternalmente? No olvide que el día que el Señor lo salvó, lo hizo a través de la palabra que es inmutable. Y esa palabra se va a seguir cumpliendo. Aunque usted muera, la palabra sigue viva. Por eso la Biblia lo dice claramente, aunque el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Van a seguir firmes las palabras del Señor. Y para hacer la comparación más fuerte, él dice que el hombre es como la hierba. Uy, es como hierba. Ahora, ¿han visto esas florecitas amarillas que salen en el pasto a veces? ¿Cuánto de una flor de esas? Yo la veo hoy y a los 2 días yo veo que ya está toda achicharrada y a los 5 ya no se ve. La Biblia dice así es el ser humano en este mundo. Está por un periodo de tiempo cortico y después de eso ya se deteriora y se acabó. Fin del hombre. En cambio, la eternidad nunca termina. Por eso es eterna, sin principio ni fin. Y el Señor hace un contraste. Dice, ¿usted entiende que hay vida después de la muerte? ¿Entiende que la mayor parte de esa vida la va a vivir después de la muerte? Y solo hay una forma de vivirla, con Dios o sin Dios. El Señor dice que quienes han dado el paso de que escuchan el Evangelio, le creen al Evangelio, por la palabra de Dios, a través de la influencia del Espíritu Santo, y dicen yo tengo, y reconocen su condición, la Biblia dice que el Señor los limpia, los purifica, y cuando usted es purificado, entonces usted puede amar a las personas en la manera que Dios dice que hay que amarlas. Incondicionalmente, sin máscaras, transparentemente. En cambio, si yo no cambio esa condición, yo voy a ser como hierba, paso por este mundo, nazco, crezco, me reproduzco y me muero. O voy a ser como la gloria del hombre que está nombrada en ese versículo. ¿Qué es la gloria del hombre? A veces, ¿para qué vive usted? Y hay gente que dice, yo vivo para la casa, el carro, los logros, las posiciones, los reconocimientos humanos. ¿Para qué vive para eso? ¿Para qué? Eso se llaman las cosas temporales. Eso va a acabar. ¿Han visto entierros con trasteo? No hay entierros con trasteo. ¿Qué? Dígame, cuando usted esté en su lecho de muerte, ¿qué va a pedir que le traigan? Tráigame el diploma de grado, la maestría. Tráigame los extractos del banco. ¿Sí eso es lo que va a pedir? Nada de eso le va a servir. Y no quiere decir que no estudie, quiere decir que eso no es la vida. Que hay cosas mucho más importantes que eso, que hay que trabajar, que hay que hacer. Y la vaina es cómo se prepara usted para vivir la vida con el Señor, que es la de verdad. Ese es el tiempo más grande que vamos a pasar. Y por eso dice que no importa qué tan extraordinarios sean los logros humanos, todos son transitorios. Por eso Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo de la carne es temporal, lo del espíritu es eterno. Usted decide por qué lado quiere tomarlo, por qué lado quiere irse.
Además, para terminar, él dice ahí que la hierba se seca y la flor se cae. Significa, todas esas cosas son perecederas, pasajeras. En cambio, en el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ush, wow. Y entonces vuelve y compara él, y él dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Uy. ¿Por qué la palabra de Dios permanece para siempre? ¿Saben por qué? Porque tiene un origen divino, viene de Dios directamente. Y como es de Dios y Dios nunca cambia, la palabra va a permanecer siempre. Y por eso él dice, eso es lo realmente importante, lo valioso. La palabra de Dios es perpetua. Nunca se alterará, siempre podemos contar con ella. Es poderosa. Por eso dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señores, la palabra de Dios es la que nos salvó, literalmente. Ahora, en 10 años, ¿qué va a pasar con la palabra? Sigue igual, y en 20 igual, y usted se muere, ¿y cómo sigue? Igual, nunca va a cambiar. Y mantendrá su poder y su validez. Ha transformado a millones de personas desde hace miles de años. Sigue cambiando a la gente. La escritura es inquebrantable porque es la palabra de Dios. Y nada la puede afectar, sigue siendo única y espectacular. ¿Cómo fundó Dios la tierra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo fundó Dios los cielos y los formó? Dice que por su palabra, solo habló y se hicieron. Así de poderosa es la palabra de Dios y por eso es inmutable. Uy, por eso las palabras de Cristo deben ser seguidas, porque son palabra de Dios. En pocas palabras, ¿recuerdan ese versículo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Señores, toda la escritura es inspirada por Dios. En la Biblia no hay cosas importantes y secundarias, todo es inspirado. Ninguno de los escritos de la Biblia es un resultado de un pensamiento humano. Es la comunicación de Dios con el hombre que quiere que conozcan lo que él desea. Y por eso es precisa. Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así de tremenda es la Biblia. Todo tendrá que cumplirse literalmente. Y por eso al final del texto dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Uy. Por eso digo que podemos leer este texto de abajo hacia arriba. Alguien viene y nos predica ¿qué? El Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Las buenas noticias. ¿Eso qué significa esa palabra? ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que Dios ha enviado un plan para salvar al hombre, para sacarlo de su condición pecaminosa. Esa es la buena noticia. ¿Cómo nos mandó el plan? Si nos devolvemos al versículo anterior, por algo que es inmutable. ¿Qué es? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y si seguimos devolviéndonos hacia atrás, siguiendo la línea hacia atrás, esa palabra es incorruptible, nunca va a cambiar y podemos confiar en ella porque tiene naturaleza divina. Y si seguimos para atrás, si esa palabra realmente llegó a mi corazón, entonces yo obedecí esa palabra y mi vida fue cambiada, transformada. El texto comienza diciendo purificada. Y entonces yo puedo amar, como dice ahí, que se llama amar fraternalmente. Ahora, esa fue la parte bonita del estudio. Ahora vamos a la parte más complicada. Las advertencias de Dios sobre no amar de esa manera. Y por eso tengo que preguntarles, ¿hacen ustedes acepción de personas para amar? Ustedes son de los que dicen, pues yo tengo unas personas que me caen súper bien y otras que ni volteo a mirar. ¿Y por qué no las volteé a mirar? Pastor, lo que pasa es que me hicieron daño. Fueron personas que en su momento me han hecho unas cosas que de verdad la herida que llevo siempre en el alma no cicatriza. Inevitable me marca la pena que es infinita. Dicen, no. Bueno, es un dicho, ¿no? Yo escuché, es un dicho, ¿no? Y ustedes dicen, y entonces la verdad esa persona yo la tengo entre ojos y yo no la volteo ni a mirar. Pero usted dice que es cristiano. Usted dice que ama al Señor. Y lo que la Biblia dice de un cristiano con respecto a amor
al amor es que no tiene acepción de personas. Y para que quede claro, lo que sigue es la parte dolorosa del asunto. El amor cristiano en la Biblia, esta clase de amor de la que estamos hablando, no es un asunto de afinidades humanas. No es asunto de que este me cae bien y este no me cae bien y a este sí voy a a expresar algo y a este no le expreso nada. No tiene nada que ver con eso. Lo que estamos diciendo es que si usted realmente es un cristiano, hay que cumplir el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que dejó el Señor? Que nos amemos unos a otros como Dios ya nos ha amado. ¡Wow! Ahora, la diferencia entre ese mandamiento que nosotros sabemos que debemos amar al prójimo, también dice la Biblia que amemos al prójimo como a nosotros mismos, es que vayamos mucho más allá. Aquí habla de la palabra entrañable y puro. Habla de la calidad específica del amor que tenemos que dar. Y aquí viene la parte compleja. Dios dice que yo tengo que amar a mi prójimo de una manera desprendida, desinteresada, sin reserva. Y que eso debe ser un distintivo de mi vida como cristiano. Que tiene que notarse de esa manera. Uy. Es más, cuando leemos Gálatas 5:22, ¿qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es, primera cosa, amor. Después paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero primero es amor. Yo le pregunto, ¿a usted se le brota el fruto del amor hacia el prójimo en su vida? O si a usted más bien de cariño le dicen, uy, no, amargadín, mecha corta. Entonces, ¿qué se le está notando? Y esto es una cosa que la Biblia empieza a ponerse más seria a medida que vamos avanzando, porque se vuelve más y más pesada. El amor que el Señor pide en este texto, la Biblia dice, es el mismo amor que nos da todos los días. Ahora, piensen cómo es el amor del Señor. ¿Usted le ha fallado a Dios? Claro. ¿Y qué hace Dios cuando usted le falla? ¿Le da duro? No, lo sigue amando. Y usted vuelve y le falla, ¿qué hace Dios? Lo sigue amando. Y que vuelve y le embarra, ¿qué hace Dios? Lo sigue amando. Y Dios dice, hágame el favor y usted ama como yo he amado. Uy. En el mundo existe una vaina que se llama filantropía. Es una persona que hace buenas cosas para otro y sienten como que, uy, tengo que ayudar en esto y ayudar en esto. Eso no es lo que dice la Biblia acá. Esta es la parte compleja. ¿Sabe qué dice Dios de esta clase de amor? Es una persona que dice, ¿sabes qué? Voy a practicar conmigo el amor porque Cristo lo quiere, como Cristo lo quiere y hasta donde Cristo lo quiere. Repito, este amor tiene 3 características. Lo voy a hacer porque Cristo, tú quieres que lo haga. Pero pongámoslo cruel para que usted sea duro. Vamos a decirle de alguien que lo ha insultado a usted en la vida y que le ha producido dolor. Y usted se lo encuentra frente a frente. Y usted por dentro. Pero usted dice, no, lo voy a amar como dice la Biblia, fraternalmente. ¿Sabe qué tiene que hacer primero? Perdonarlo. Señor, no va a cargar más eso. ¿Sabe qué tiene que hacer después? Señor, voy a amar a esa persona no tanto porque yo lo quiera, sino porque tú lo quieres. Y no lo voy a amar como yo quiera, sino como tú dices que hay que amarlo. Y voy a ir en ese amor hasta donde tú me digas que debo hacerlo. Ese es el amor que está diciendo la Biblia que toca tener. Ahora piénselo, llevarlo usted a la práctica. Piense en esas personas que nos han hecho daño. ¿Podrías amarlo así? Y entonces, ¿por qué Dios sí lo hace con nosotros todos los días? Ahora, lo que el Señor está diciendo es, quiero que amen así. Y la respuesta de nosotros es, pero es que yo no soy Dios. Para sacarnos de... Pero tenemos un problema. Acabamos de escuchar que Dios nos dio una nueva naturaleza. Ni siquiera que nos dio un nuevo amor. Ni siquiera es el suyo. Dios no dice, Dios no dice, ame con el amor de usted. No dice eso. Está diciendo que amemos con el amor que Él nos dio.
Que el amor que Él nos da, el de Él hacia acá, ese lo coja, lo saque y se lo entregue al otro. No el suyo no sale, ni el mío tampoco seguramente. Pero el del Señor sí puede salir. Y con ese es que toca amar a la persona. Como Cristo quiere, porque Él quiere, como Cristo, porque Cristo lo quiere, como Cristo lo quiera y hasta donde Cristo nos diga que hay que llevarlo. Esa es la clase de amor que está pidiendo el Señor. Y eso se llama el amor ágape, fraternal, como lo quiera llamar. No es ocasional. No es en unos momentos de la vida, así como está escrito, quiero que lo haga en todos los momentos de su vida, que lo viva como una marca suya, que ese sea el fundamento de su vida. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo nunca le voy a pedir a usted algo que yo no esté haciendo con usted, yo lo hago con usted todos los días. Usted me falla, a veces ni me habla, no me tiene en cuenta y aquí estoy, lo estoy llamando y lo estoy llamando y lo estoy llamando y quiero que haga exactamente lo mismo todo el tiempo. Hacia allá nos pide el Señor que hagamos. Pero ahora viene la parte grave. Primera de Juan 4:8. Alguien dijo, te lo dedico. Y tremendo si nos dedican ese versículo. El que no ama, dice el texto ahí en la pantalla, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Wow! El que no ama no ha conocido a Dios. ¡Wow! Pongámoslo más cruel. Primera de Juan 3:10. Voy a poner varios para que quede todo ahí como complicado. Mira lo que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero les tengo otro más. Todo es lo mismo y todo está ahí y todos hablan exactamente de lo mismo. O sea, todos son crueles, duros. Y tal vez este es el más cruel de los tres. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Uy. Te dice, uy, grave. ¿Cómo así? O sea que estoy muerto si no estoy amando a mi hermano. Sí, eso dice el texto. No he conocido a Dios y no amo a mi hermano. Sí, eso también dice el texto. No soy de Dios. Eso dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Te dice, uy, no, pero espere, ¿cómo? Por eso aquí viene vamos a hablar esto muy claramente para que usted entienda qué está pasando. Solo Dios conoce si hemos entregado realmente nuestro corazón al Señor. Pero quiero decir y empezar a explicar por qué, si usted aún no es una persona que ama a los hermanos, cuáles son las posibles razones por las cuales no pasa, basándome en lo que dice acá más otras cosas. La razón más evidente, según estos textos, por la que usted no ama a su hermano, no le sale expresarle amor a su hermano, es porque simple y llanamente usted nunca ha recibido al Señor en su vida como su Señor y Salvador. Dicen, uy, no, pero yo llevo 14 años y 5 meses en la iglesia. Y aquí es donde nos toca hablar clarito. Esto no es de ir a una iglesia. La pregunta no es esa, si voy o no voy a una iglesia. Estar en la iglesia no me convierte en un cristiano. Meterme a un garaje no me convierte en un carro. No sirve. La pregunta que yo tengo que hacerme, la primera es, no amo a mi hermano. Primera cosa a considerar. ¿Será que solamente soy una persona religiosa? Voy a explicarle qué es un religioso. Es una persona que le gustan las cosas de Dios. Ojo, entra a un servicio como estos, se sienta, le parece chévere que la comunión de la gente, le parece chévere que podamos hablar de Cristo, le parece chévere la palabra que escucha,
hasta canta, ofrenda. Le parecen muy bonitas ciertas cosas que pasan durante el servicio, pero nunca pasa de ahí, solo viene, escucha y se va. Sus cambios, no hay cambios. Se siente bien estando acá. Ese es un religioso. Él no ha conocido a Dios y obviamente él no puede amar a su hermano. O sea, no puede, porque para poderlo amar yo tengo que meter al Señor en mi vida primeramente, meterme con Él, dejar que entre, que tome el control de mi vida y entonces ahí sí empieza a ver ese fruto. Ahora pregúntese, ¿esa es la razón por la cual usted no está pudiendo amar a los difíciles, a los complicados? Primera razón, no soy salvo. ¿Puede pasar? Claro. Hubo un hombre que andó 3 años y medio con Jesús, le escuchó todos los mensajes, estuvo en campañas evangelísticas y se llamaba Judas. Era un religioso. Increíble, ¿no? Fue a todos los servicios, ese puedo decir, fue a todos los servicios, todos. Nunca falló. Sabía Biblia, pero nunca se convirtió. Era lo que llamamos un simpatizante de las cosas de Dios. Y si usted solo es un simpatizante, yo no le digo eso para asustarlo. Le digo es para que evalúe, porque los simpatizantes no van al cielo. Los simpatizantes se van al infierno. ¡Wow! Y por eso usted tiene que decidir. Primera razón, no soy salvo. Segunda razón, por la cual puede pasar que el amor hacia los hermanos no se me nota, pero ni un poquito. Que me estanqué en algo que se llama simplemente me salvé y ya, y nunca he crecido a partir de ahí. Llegué al Señor, ese produjo cambios en mi vida en ese momento y andé bien, pero a los pocos meses morí ahí. No, de ahí para allá, yo me acuerdo que el primer año yo cambié en esto, cambié en lo otro, tarara, pero hasta ahí llegué y de ahí para allá. De vez en cuando visito la iglesia, que no esté lloviendo, claro, porque mente sana, cuerpo sano. Entonces, de vez en cuando voy, los visito, de vez en cuando. Esa es una persona. Y las cosas del mundo, la verdad, me ocupan mucho tiempo. Estoy buscando mi seguridad en mis cosas, con mi. Lo más importante es mi carrera, mis logros, mis metas, Y solo acudo a Dios cuando ya la desesperación es grande, porque sé que está ahí. Y si yo no me alimento, porque aquí la palabra de Dios es la que transforma, dígame a qué horas va usted a amar a su hermano si la Biblia no le está haciendo ningún efecto, porque usted ni tiempo tiene de leerla por estar metido en otras cosas. ¿A qué horas? Esa puede ser la razón. Y grave. Porque quiere decir que usted es un niño en Cristo. Y la Biblia dice, debiendo ser ya maestros muchos de vosotros, y todavía son unos bebés en el Señor. Creyeron, pero se quedaron ahí porque pensaron que la vida cristiana es parar ahí, ya. Señores, ahí no hay nada. La Biblia dice que tenemos que crecer de manera continua. La Biblia dice que tenemos que tener el mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el sentir de Cristo? Amar a la gente. ¿Ese es el sentir de Cristo? Y si eso no lo estamos sintiendo, entonces ¿en qué estamos? ¡Wow! Entonces el sentir de Cristo es que tengamos el mismo sentir. La Biblia nos pide, tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó, se negó para poder servirnos. Uy. Ahora la pregunta es, ¿por qué la otra razón? Que es muy profunda por lo mismo que dijimos que estoy viviendo para mí y no para Dios. Y de pronto esa razón es muy fuerte. No tengo comunicación con el Señor, perdí la comunión con Dios. Por estar enfocado en mis cosas, renuncié a lo más importante de mi vida, la comunión con el Señor constante.
y mi comunión con Él es esporádica. De vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando escucho una predicación, de vez en cuando leo un texto, de vez en cuando. Así nunca va a crecer y cambiar, y mucho menos amar a la gente. No se puede. Pero hay un temor muy grande en mí con relación a esto. Cuidado, alguien puede engañarse diciendo, yo sí soy salvo, pero sí me falta eso. ¿En serio? ¿Y qué tal si más bien no es? ¿Qué tal si más bien si estás engañado y lo que pasa es que no está pasando? No ha pasado. Ahorita en parejas estamos viendo las manifestaciones del amor. Yo se las resumo acá en 2 minutos. Porque este amor que habla acá tiene que cumplir características como estas. El amor siendo sufrido es paciente, magnánimo, capaz de soportar las injusticias y los males que recibe. Es benigno porque usa gentileza y amabilidad. No tiene envidia porque no siente celos por el progreso del hermano. No se envanece porque impide la arrogancia personal. No hace nada indebido porque ya tiene un comportamiento que quiere que sea para agradar a Dios, porque ama al Señor y quiere amar a los demás. No busca lo suyo porque su amor es desinteresado. No se irrita porque sabe que no tiene por qué contender con los hermanos. No guarda rencor porque no tiene en cuenta el mal que recibe. No se goza de la injusticia porque no simpatiza con el mal. Y todo lo sufre porque excusa todo, dispuesto a perdonar las faltas. Y todo lo espera porque confía siempre en la enmienda del otro. Y es un amor que todo lo soporta porque es perseverante. ¿Tienes eso? Ese es el amor en la práctica. Y si eso no está pasando, algo anda mal con nosotros. Y no estoy diciendo que ustedes lo hagan como lo hace Jesús, porque nunca llegaremos a eso. Estoy diciendo es que eso se tiene que notar, que cada día ese amor hacia los demás tiene que ser más grande, más evidente. En los primeros siglos del cristianismo, ¿sabe cuál era la identificación de los cristianos? Los echaban en el circo romano, los ponían a que los leones se los comieran y la gente decía, ¿sabe qué decían cuando los veían comerse? Mira cómo se aman. Mirad cómo se aman. Esa era la distintivo de la gente, de los cristianos de esa época. ¿Y la de hoy? Señores, el amor tiene que ser un distintivo de todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios no puede ser desobedecida. La escritura tiene que ser, ojo, la escritura, las palabras de Dios tienen que ser amadas, respetadas. Y está el otro extremo, los que adoran la Biblia, pero no aman a sus hermanos. No, la Biblia es tan linda, tan espectacular, pero odio a este, yo estoy... ¿A qué juegan con eso? De adorno. El amor fraternal es el mayor problema de los discípulos de Cristo. Fue lo que más encontró Cristo durante su ministerio. No veía eso. Hoy el mundo, ¿qué ve en los cristianos? Que cada cristiano hoy busca lo suyo propio. Cuando la Biblia dice que debíamos estarnos sirviendo unos a otros en amor. Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Ese es el amor fraternal. Wow. Y hay que hacer una aclaración. Cuidado con caer en el otro extremo. ¿Sabe cómo se llama el otro extremo? Se llama legalismo. Legalismo. ¿Sabe quiénes son los legalistas? Los que dicen que aman a Dios porque es que yo me rijo por las normas así. Y si alguien se equivoca, yo cojo y le reprocho sus faltas, yo denuncio sus miserias, yo los aparto. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que los restauro, que busco cómo atraerlos al Señor. No es que les acolite sus faltas, pero soy sabio en cómo hacerlo. Que oro, que a veces tomo medidas, pero siempre pensando cómo lo restauro, Señor, cómo lo traigo. Nunca lo boleteo, nunca esa es la clase de cosas que dice el Señor. 1 Corintios 13:1. Todavía otro versículo bien complejo. Dice,
Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Uy, no puede haber un ministerio que Dios acepte si no hay amor de por medio, como el Señor pide. Solo es ruido. Es un ministerio ruidoso, pero no es un ministerio amoroso. Wow. Y como para que sea el asunto todavía más serio, Primera de Juan 2:19. 2:9, perdón. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, dice el texto. Señores, está prohibido odiar. Los cristianos no odiamos. Es lo que dice la Biblia. Entonces pregúntese, ¿qué es lo que está impidiendo que yo no ame fraternalmente? ¿No soy un creyente? Listo, soluciónele. Ya sabe que no es. Entréguese al Señor. De verdad, en serio, tómelo en serio. Y empiece de verdad un camino con Dios. Segundo, me estanqué. No he crecido porque nunca he querido tener una relación, no le hago caso a la palabra que es tan seria, inmutable, no me meto con ella, no tengo una relación con el Señor, y estoy ahí estancado y por pura misericordia sobrevivo. Solución, métase con Dios. Restaure su relación, comience, búsquelo. Trabaje con Él. Señor, te necesito, venga, quiero saber de ti. Conózcalo, dice la Biblia. Conózcalo y verá que entra la relación. Tercera, deje de ser legalista. Deje de usar la Biblia solo para juzgar a los demás. Y decir, es que usted... Porque está demostrando que el amor no está ahí. Corrija, edifique, hable para edificar, no para juzgar. Y si ya lo está haciendo y está amando fraternalmente, siga así. Esa es la otra opción. No cambies. Si ya lo está haciendo, obviamente. Y yo sé que este texto les dice, o alguna persona cuando terminó la predicación del primer servicio me dijo, dije, ¿qué pasó? Me dijo, ¿será que soy salvo? Yo no puedo responder esa pregunta, pero respóndasela usted con el Señor. Tiene que hablarlo. Y si lo que le estoy diciendo le mueve el piso y le hace como sentir una duda razonable con respecto a eso, hable con Dios. Porque esto es algo tan delicado para el Señor. Y si sí es, pero es una persona que se estancó, dígale, Señor, ayúdame, necesito salir de este hueco donde me quedé atorado hace años. Y arranque. Y estamos para ayudarle en la manera que usted quiera. Pero recuerde, Dios nos purificó un día, nos dio un nuevo nacimiento por su palabra a través del Espíritu Santo, y por eso cuando llegamos a ese punto, la meta de nosotros debe ser, Señor, quiero amar fraternalmente para que no exista la menor duda de que soy tu hijo. Porque esa sí que es la evidencia gigante de que soy hijo de Dios. Amar fraternalmente. Entonces déjeme terminar con unas preguntas. ¿Estamos dispuestos a amar a los hermanos en la manera en que Dios dice? ¿Está usted dispuesto a amar a su hermano en la manera en que hemos visto el día de hoy? Y vuelvo y repito, es una decisión, no es una emoción. Aquí la vaina es, yo siento cosas y todo, pero está bien, sí. Hay que hacerlo porque el Señor lo quiere, como el Señor lo quiera y hasta donde Dios lo quiera, en la persona de Cristo. ¿Está dispuesto a hacer eso?
Y para que quede más clarito, preguntemos esto. ¿Estamos dispuestos a amar a hermanos que nos resultan naturalmente atractivos o que han fallado en tratarnos bien? ¿A cuál de los dos? ¿Estamos dispuestos a amar a los que no nos resultan atractivos, a los que no nos llaman la atención, a los que nos parecen complicados, difíciles, como que intensos, como terribles? Y la respuesta tiene que ser, a pesar de lo que siento, sí, tengo que hacerlo. Wow. Y como parte del problema es que no me meto con la Biblia, yo quiero preguntarle, ¿tratamos a la palabra de Dios como simple información religiosa? ¿O como el poder divino activo que transforma nuestras vidas? Deje de ignorar la Biblia o de menospreciarla o de verla como una vaina ahí, simplemente una lectura o algo bonito que lea un domingo. Eso no es eso. La Biblia no es eso. La Biblia es Dios hablando a nuestras vidas. Y lo hace a través de instrumentos, predicadores o a través de escrito o por escrito. Está viva, es eficaz la palabra, no la gente, ni los instrumentos. Y por eso ¿va a tratar la Biblia como simple información o la va a actuar o la va a tratar como lo que es poder activo de Dios para transformar su vida? Wow. Otra pregunta más. ¿Estamos satisfechos con las relaciones superficiales en la iglesia? ¿O va a buscar relaciones de amor fraternal como la Biblia dice? ¿Sí sabe que en la iglesia nosotros podemos ser amorosamente corteses? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cortesía. Bueno. ¿Te puedo ayudar algo? No, estoy bien, gracias. Cortesía. ¿Eso es lo que queremos? ¿Estás satisfecho con eso? Ayer hicimos un ejercicio, ustedes se lo perdieron, las mujeres, era para las mujeres, esas fueron las que lo perdieron. Pero ayer hicimos un ejercicio en el cual mirábamos cuánto las necesidades tiene una persona sin darse cuenta, solo sentándolos a charlar durante unos minutos. Un ejercicio súper sencillo, pero que tuvo como conclusión, primero, yo he estado en esta iglesia 10 años, he visto a esa persona 10 años y no tenía ni idea que le estaban pasando estas cosas. Porque simplemente no me interesa hacer relaciones profundas y amorosas como Dios dice con la gente, con el prójimo. Ni siquiera con mis hermanos en Cristo. ¿Está dispuesto a invertir el tiempo y la energía para amar a otros entrañablemente? Porque eso cuesta. ¿Está dispuesto para amar a los otros en esa manera? Y yo sé lo que estoy diciendo, eso no es nada fácil. ¿Está dispuesto? Y repito, es una decisión. Y ahí está escrito que es emocional por una sencilla razón. Si usted es una persona que se mueve por emociones, ahora va a tener que controlarlas. Y eso le va a gastar su energía. Porque usted dice, bueno, esa persona es complicada, difícil. Pero ¿saben qué, Señor? Tú quieres que tengo que amarla porque Cristo quiere que la ame, como voy a amarla como Cristo dice que hay que amarla, y voy a ir hasta donde el Señor me diga que la ame. Y eso me va a desgastar. ¿Está dispuesto? Y esta es la pregunta del dolor. ¿Es nuestro cristianismo lo suficientemente auténtico como para producir amor fraternal genuino?
De verdad nuestro amor está, o sea, hablo de eso, nosotros sacamos ese amor de verdad auténtico, limpio, transparente, estamos así, o ni siquiera, o cuando nos miramos a un espejo decimos, la verdad no me sale casi nada. Corrijámoslo, trabajemos en hacerlo como lo dice el Señor. El llamado en esta mañana, señores, es que hay que dejar de ser religiosos. No estamos pidiendo que usted mejore su religiosidad, eso no tiene sentido. Que haga mejor los ritos cristianos, no tiene sentido. Estamos diciéndoles que usted se transforme a través de lo que lo puede cambiar, que es la palabra de Dios, que comenzó un cambio cuando lo recibimos. Y por último, un llamado final a todos nosotros. Estamos experimentando y manifestando la realidad sobrenatural del nuevo nacimiento. O sea, ustedes ya entendimos lo increíble que es nacer de nuevo, la magnitud del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿O simplemente vamos a mantener la experiencia religiosa? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Estamos experimentando y manifestando. ¿Se nota en su vida que nació de nuevo o simplemente mantiene la apariencia religiosa? Sin el poder transformador de su vida. ¿Sabe qué es la apariencia religiosa? Usted está aquí sentado cada domingo. Es más, hasta lo he visto cambiar de Biblia 3, 4 veces. Y cuando saluda y llega a esa puerta dice, bendecidos hermanos, el amor de Dios llene sus corazones hoy. Y cuando canta, eso parece un angelito, canta esa voz afinada. Y cuando habla, claro, mi amado hermano, siervo del Señor. Pero cuando uno examina la vida el resto del tiempo, no hay cambios. Todo sigue igual. Hace muchos años. Eso es solo religiosidad. Por eso le invito a tomar una decisión. ¿Va a seguir así? Dios no lo va a obligar, pero Dios sí nos llama la atención sobre esta decisión. Y para Pedro es increíble que Pedro haga eso y que se ponga tan serio, porque se pone muy serio Pedro para decir estas cosas. Pero es una exhortación gigante. Deje la religiosidad y ame. Decida, ojo, decida amar. Ya es hora de hacerlo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos meditar en esto. Pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte, exaltarte, darte el honor que tú mereces, como lo vimos hoy. A tener un amor fraternal no fingido, limpio, transparente. Y perdónanos, Señor, porque tal vez la base no está bien. Ruego por algunos, Señor, que tal vez no han entregado realmente tu vida aquí a Cristo y por eso no han podido cambiar. Ruego por los que comenzaron un día pero dejaron de crecer y se estancaron. Ruego porque los legalistas dejen de serlo y empiecen a entender que deben edificar. Pero sobre todo ruego, Señor, por tu misericordia para que ese amor que todos los días nos demuestras y que hoy nos estás pidiendo pueda de alguna manera manifestarse. Por eso dejamos en tus manos, Señor, este tiempo. Rogamos que nos ayudes. Sin ti no podemos hacerlo. Y ya tenemos todo, una naturaleza divina, una palabra eterna, un Dios que está a nuestro lado para hacer esos cambios. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a cabo, pues lo pedimos en el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.